¿Estamos de fiesta, iglesia? Estamos de fiesta, o sea que si estamos de fiesta, nuestra actitud debe de ser una actitud de fiesta. No debemos de estar con esta actitud de estar un poquito acomodados en nuestra silla, sino que debemos de estar en una actitud de expectativa, que es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. No sea lo que tú has venido hoy a la casa del Señor, pero nosotros hemos venido a compartir, a disfrutar en su presencia, a escuchar de su palabra, a aprender de sus preceptos y llevarnos una buena experiencia como la familia de la fe que somos. Amén. Aleluya. Le enviamos un fuerte aplauso a las personas que en esta mañana nos estarán sintonizando a través de las redes sociales. Quizás no hoy, pero tal vez después. Así que si eres tú quien estará escuchando posteriormente este mensaje, Dios te bendiga, guarde tus pasos. Aquí la Iglesia Cristiana, edificando familias sobre la roca, en el barrio Churtis de Sumidero Aguas Buenas, dispuestos a recibirte, a amarte, a restaurarte, a levantarte. Estamos aquí puestos para ayudarte. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de las películas de boxeo? De Rocky. ¿Quién no ha visto a Rocky? Mejor levante la mano el que no haya visto a Rocky. ¿Quién no ha visto a Rocky nunca en su vida? Mira, Isaac no ha visto a Rocky. Isaac, Rocky, para tu información, es una serie de películas de este boxeador que viene muy de abajo y logra conquistar los títulos de boxeo de sus divisiones. Unas películas buenas, con buenos mensajes. Y dentro de esas películas hay una frase que quiero compartirles en esta mañana, que dice así: el miedo te mantiene alerta, te mantiene despierto, hace que quieras sobrevivir. Está claro. Pero el caso es que tienes que aprender a controlarlo. ¿De acuerdo? Decía este personaje. Porque el miedo es como un fuego, te va quemando por dentro, pero si lo controlas bien, entrarás en calor. Pero cuidado si esa cosa llega a dominarte, hablando del miedo. Te quemará a ti y a todo lo que te rodea. Hablando sobre el miedo en estas películas nos enseña sobre esto. Sobre que el miedo es algo que nosotros cargamos en nuestras vidas, pero que si permitimos que si nos domine, que nos domine, acabará con nosotros y acabará con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es semejante al fuego. El miedo, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que espera. El miedo es aquello que nosotros en nuestros sentimientos, porque todos los cargamos, todos nacemos con esta aplicación. Todos cargamos con esta app dentro de nuestro sistema. Y es el temor a aquello que desconocemos, es el miedo, el temor a aquello que estamos a la expectativa de que suceda, es miedo a aquello que tal vez no ha sucedido en nuestras vidas y ya nosotros estamos pensando que nos ha de suceder. El miedo es una emoción natural que tiene por característica
La cualidad de poder experimentar una sensación desagradable e intensa a la hora de tener frente a nosotros un peligro real o un peligro imaginario. Porque mira que en ocasiones no hay por qué tener miedo, sino que lo que hay es que prender la luz para poder observar con claridad qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si nos dejamos llevar por nuestra imaginación y nos metemos a esta casa de noche con todas las luces apagadas y vemos tal vez en esa esquina de allá con las luces apagadas que tal vez la pastora y el pastor hayan dejado una bolsa de ropa amontonada allí y usted desconocía que estaba allí, su imaginación le ha de traicionar. Usted tal vez verá en aquella esquina un perro. Usted tal vez verá en aquella esquina a alguien bien alto, peludo, con los brazos abiertos. Usted verá, de acuerdo a su imaginación, algo que le causará miedo en su psicología. El miedo es una emoción que compartimos y viene incluido en este paquete de ser seres humanos. La consecuencia de tenerlo en nuestra aplicación suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que tenemos de frente. El miedo es una cosa que cuando se presenta, o huimos, levantamos las manos nerviosos, prestos para lanzar un golpe, o gritamos porque hemos recibido una emoción que no esperábamos. Así actúa el miedo. Se ha identificado que a lo que más miedo le tiene el ser humano es a las grandes alturas, a los animales, a las lesiones físicas, a las enfermedades, a lugares públicos abiertos, al tráfico, a hablar en público, a los espacios pequeños, a tal vez treparte por una escalera por el ladito de tu casa y llegar a las alturas. Ya cuando usted está trepado ahí arriba y mira para abajo, comienza a pensar, ¿cómo es que yo me trepé aquí? Ahora, ¿cómo me voy a bajar? Estás caminando por una calle oscura de noche, sale un perro, te ladra y tú sales corriendo o gritando. Así trabaja el miedo. Estamos trabajando y nos tiran algo al lado para que despertemos, o nos pasa sin querer un alacrán por al frente de la máquina que estamos trabajando. Tal vez le tenemos miedo a las culebras, miedo a tal vez perder un ser querido, a caer en el hospital, enfermos, perder nuestros trabajos. ¿Cuántos tipos de miedo podemos asumir en el transcurso de nuestra vida? El miedo infantil más común. El miedo infantil más común. ¿Cuál ustedes creen que es? El miedo a la oscuridad. Aunque este miedo suele disminuir con el crecimiento, la edad y la madurez. El miedo a la oscuridad creo que es algo que si nos autoanalizamos y pensamos de cuando éramos niños, creo que casi todos podríamos tenerlo. Creo que cuando éramos niños, que no había tanta tecnología, llegaba la noche y si a tu papá le daba con decirte, me quiero comer unas donas, eras tú el que ibas a ir de noche para la panadería a buscarla. O si vivías en una casa en donde el baño quedaba a las afueras de la casa y dejaste el bañarte para el fin de la noche, déjame decirte que te tocaba salir a las 9 de la noche solito para el patio a bañarte con agua fría. Si le tenías miedo a los coquís, allá se te metió uno a la ducha. Y así trabaja el miedo.
obstaculizando cada pensamiento que nosotros podemos poseer y haciendo que no pensemos con claridad ante las situaciones que tenemos enfrente. Al día de hoy, iglesia, y tú que me escuchas, le seguimos teniendo miedo a las mismas cosas que temíamos de niños. ¿Hemos logrado superar nuestros miedos o aún siguen ahí presentes en nuestras vidas? O tal vez hemos ganado nuevos miedos al adquirir nuestra adultez. Sí, porque hay miedos que se ganan. Allá en el trabajo, hace aproximadamente, yo diría como 6 años, yo creo, me caí de un open top. ¿Te acuerdas, Carlos y Ale? Carlos y Abby. Me caí de un open top y caí de espalda en un murito allí. Me aguantó el muro, la espalda. Yo me volví a trepar en los vagones. Sí, porque yo cobarde no soy. Sí. No nacimos para ser cobardes. El miedo viene en el paquete de nuestra vida. Pero no podemos dejar que el miedo domine nuestras acciones. No podemos dejar que el miedo domine nuestras vidas. Sigo trepándome en los vagones. Sigo caminando por los filos de la casa. Le digo, los nenes vienen, no, Luis, no brinques por ahí. Demasiado tarde. Si me pasa algo, por cabezón. Les voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33. Mientras lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie en reverencia a la palabra del Señor. El que lo vaya encontrando me va diciendo amén, y el que no lo tenga aún me dice aleluyazo. Mientras lo vas encontrando, amén, y el que no, aleluyazo. Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33. Y le damos lectura a la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que hoy es sumamente valiente dice: amén. Amén. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres
hijo de Dios. Nos podemos sentar, iglesia. Y estaremos predicando, o estamos predicando en esta mañana, bajo el tema miedo y fe, compuestos inmiscibles. Miedo y fe, compuestos inmiscibles. Ese tema, dígaselo a la persona que tiene a su derecha o a la izquierda. Miedo y fe, compuestos inmiscibles. Y entonces usted dirá, ¿qué es lo que significa esa palabra invisible? Yo creo que yo nunca la he escuchado. Invisible es cuando usted agarra dos elementos o dos compuestos, en este caso químicos, líquidos, gaseosos, y los trata de mezclar. El término invisible es aquel que trata de explicarte que el agua y el aceite no mezclan. O sea que el miedo y la fe son dos cosas que lamentablemente no mezclan, nunca mezclarán. Ya conocemos la historia, la hemos leído. ¿Cuántos ya hemos escuchado la historia sobre que Pedro caminó sobre las aguas? Yo la he escuchado un montón de veces. Que Pedro caminó sobre las aguas. Ya conocemos la historia. La hemos leído, la hemos escuchado nosotros. Conocemos a Jesús, conocemos su propósito, pero a Pedro no se le dio la oportunidad de escuchar o leer lo que sucedería, ni de ver cómo terminarían las cosas. A Pedro le tocó vivir la historia. A Pedro no le tocó escucharla. Nosotros estamos cómodos desde nuestra silla escuchando cómo es que en medio de una tempestad a Pedro se le da la oportunidad de caminar por sobre las aguas. Y estando caminando por sobre las aguas, ¿qué le sucedió a Pedro? Dudó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y creo que para nosotros es sumamente fácil desde nuestro punto de vista, conociendo la historia, conociendo el resto de los milagros, conociendo que posterior o anteriormente a este milagro Jesús estaba en el desierto haciendo la alimentación, la multiplicación de los panes y los peces. Conocemos que después de Pedro haber hundido surgieron otros tipos de milagros. Conocemos que Jesús fue apresado. Conocemos que Jesús fue llevado ante el tribunal, fue sentenciado, fue crucificado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nosotros no conocemos la historia. Pero este hombre, pescador, comenzó a caminar con nuestro Señor Jesús cuando Jesús tenía sus aproximadamente 30 años de edad. Comienza su ministerio. Pedro no sabía qué era lo que habría de acontecer. Pedro de primera instancia está pensando, el Señor me está mandando a caminar por sobre las aguas. Yo le habré de hacer caso. Pero aún en medio de las grandes olas que azotan aquella barca donde estaba Pedro, que relativamente no estaba solo, había más personas en la barca con él. Aún en medio de las grandes olas que azotan aquella barca y azotan nuestra barca en estos días, en medio del fuerte viento, el miedo y el ruido que las olas y el viento puedan provocar, podríamos distinguir la voz de nuestro Señor. Porque que yo sepa, al momento de las olas estar azotando aquella barca, el viento soplando, nos dice el texto en el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Creo que Pedro, en medio de aquel ventarrón, en medio de aquellas olas azotando aquella barca y en medio de aquella oscuridad, sabía lo que había escuchado.
Creo que cuando Pedro escuchó que el maestro dijo, no tengan miedo, yo soy. Ya él sabía que era Jesús el que venía caminando por encima de las aguas. Si no es así, ¿cómo es que en el verso 28 le responde Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que camine por encima de las aguas? Porque este discípulo sabía a quién le habría de llamar Señor. Porque cuando usted le dice Señor a otra persona es porque realmente se ha señoreado sobre su vida. Era Jesús el Señor de la vida de Pedro. Pedro había reconocido, a pesar de las olas y el viento, que era Jesús el que venía caminando por encima de las aguas. Yo creo que cuando en medio de aquella tempestad, cuando escuchó la palabra yo soy, Pedro miró así de ladito. Tú eres. ¿Estás haciendo eso? Manda que yo camine también, a ver. Medio de reojo, tú sabes. Como haría Quique. Medio de reojo. Ah, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Voy por ahí también. Y comienza a dar sus primeros pasos por encima de aquellas aguas. ¿Qué tal tú y yo? En medio de la tempestad de nuestra vida, en medio de cualquier situación por la cual podríamos estar atravesando, situaciones que podrían causar miedo sobre nuestras vidas, podríamos aún en medio de escuchar la voz de nuestro Maestro llamándonos y diciéndonos, ven. Podríamos, lo escuchas en esta mañana al Maestro diciéndote, ven. Camina por sobre las aguas. ¿Lo puedes escuchar, iglesia? Amén. Sí. En medio del ruido, los vientos y el miedo, logras distinguir la voz de Jesús. Hoy es Él el que te dice, ven, caminemos juntos sobre las aguas. Es hoy el día en el que el Señor te comienza a decir, iglesia, es momento de que vengas y comiences a caminar conmigo por encima de las aguas. No empece al miedo que puedas tener sobre tu vida. Pedro caminó por sobre las aguas, pero comenzó a hundirse en ellas, haciendo lo que Jesús le mandó a hacer. Pues la duda te hará hundir, mas el creer con fe te hará caminar por sobre las aguas. En algún momento nos hemos hundido en alguna situación obedeciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Nos habremos hundido en alguna situación de vida haciendo o cumpliendo el propósito que Dios ha preparado para nuestras vidas. Te habrás hundido obedeciendo al Señor cuando te dijo, vete y háblale a tu compañero de trabajo de mí. Te habrás hundido en las aguas por el miedo cuando el Señor te dijo, ve a la cita médica y no le tengas miedo a lo que el doctor ha de diagnosticarte. Habrá surgido el miedo en tu vida al ver a algún familiar enfermo, hospitalizado, valga la redundancia, en el hospital. Y no saber qué es lo que ha de pasar con este ser querido. Te dará miedo qué es lo que ha de pasar en el día de mañana. Nos habrá ocurrido algo haciendo la tarea que el Señor nos ha enviado a hacer. Déjame decirte que si en medio de cumplir con la tarea que el Señor te ha enviado a hacer, comienzas a hundirte, el Señor te ha enviado a hacer una tarea y en medio de ella comienzas a hundirte, ten por seguro que Él pronto ha de agarrarte por tu brazo
y ayudarte. No te desesperes en medio de tu tarea. Si es el Señor el que te ha enviado a moverte, Él ha de respaldarte. Si en medio de cumplir con el propósito que el Señor ha destinado para tu vida, comienzas a hundirte, no te preocupes. Él asiará de tu brazo y te ayudará a levantarte nuevamente. No te desesperes. La falta de fe, iglesia, produce miedo. La fe produce valentía. ¿Y qué es la fe? La fe, pues entendemos por medio de la palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que aún nosotros y nuestros ojos no han visto. Si no me crees, pregúntale a David. Pregúntale a David tras su encuentro con aquel gigante en Primera de Samuel. Dice la historia que estaba en guerra el pueblo de Israel con los filisteos. Llega David. Se habla de este paladín, Goliat, un paladín del ejército filisteo que había comenzado a dar voces, a insultar al pueblo de Israel. En medio de él sale el joven David. Y díganme si no hay fe en el momento en el que él dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Sacó aquel jovencito aquella piedra. Y ese gigante se va para el suelo. ¿Usted cree que dentro de la vida de aquel joven no hubo un chispito de miedo al ver a aquel hombre sumamente grande desafiando a todo el ejército de Israel? Antes de que David se enfrentara a él, ya Goliat había eliminado a muchos. ¿Usted piensa que en la historia nada más se enfrentó David y Goliat? Ya habían eliminado a muchos. O sea que el pueblo de Israel sabía que aquel ejército y aquel gigante estaba eliminando a su batallón. Y en medio de que se levanta este joven lleno de fe: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Se activa la fe en este varón. Pero si contrario a activar la fe, David se hubiese quedado calladito: esto no es problema mío. Déjalos a ellos, que ellos son los guerreros. Yo solo soy un pastor. Mejor me voy a pastorear las ovejitas de papá, porque allá no hay tanto peligro como aquí. Si me enfrento a un oso, si me enfrento a un león, pues será uno, pero mira a toda esa gente. David actuó de una manera completamente diferente. No me importa lo que mis ojos estén viendo, porque es así que trabaja la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. David estaba viendo que su situación estaba grande. Sus ojos estaban viendo que su situación estaba grande, pero la fe estaba viendo que la situación estaba a su mismo nivel o por debajo, porque con él andaba el poderoso gigante, el Dios de Israel. La falta de fe producirá miedo, pero la fe produce valentía. Algo ha de suceder aunque mis ojos vean y mis oídos escuchen todo lo contrario. Así es que trabaja la fe. Algo ha de suceder aunque mis ojos vean lo contrario y mis oídos escuchen que todo está en mi contra. ¿Tienes miedo en esta mañana? Analicémonos.
Cargamos con miedo a la toma de decisiones diarias o a lo que nos pueda acontecer hoy o lo que ha de pasar mañana. Porque la palabra me enseña que cada día traerá su propio afán. Y que cada afán traerá para sí su propio mal. Debemos de trabajar con lo que tenemos hoy en las manos. Si el miedo está presente en nuestras vidas y nos está inhabilitando a nosotros poder tomar buenas decisiones en nuestra vida, es momento de que le marquemos un stop a nuestro miedo. Porque el miedo y la fe son dos cosas que no se mezclan. Imposibles de mezclar. Usted me podrá decir, sí, el Señor me va a usar. Gloria a Dios, pero entonces, muévete. Predícale al hermano o la hermana que tienes a tu lado. Que el Señor te va a usar. Pues ayuda al que tiene necesidad. Comienza a caminar. ¿Cuándo es que entonces el Señor te ha de usar? Si aún tienes miedo de que el Señor te use. O tal vez le tenemos miedo a seguir caminando en sus preceptos. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo enseño? ¿Cómo predico? ¿Cómo le hablo a fulano? ¿Cómo le hablo a fulana? El Señor quiere utilizarte, iglesia. El Señor quiere que sueltes todo ese miedo que andas cargando por muchos años para que seas de bendición a quienes te rodean. Acá tengo una historia corta que se titula Atrapados por el fuego. Y dice así: un grupo de niños quedó atrapado en una escuela que se había prendido en llamas. Pocos lograron salir antes que el fuego cubriera por completo aquel edificio. Los niños que estaban en el tercer piso del edificio se encontraban asustados y atemorizados por la situación. Decidieron buscar las ventanas como auxilio ante las llamas y el humo, a espera que los bomberos llegaran a tiempo. El fuego avanzaba demasiado rápido y los bomberos no aparecían. Entonces un hombre alto y fuerte, al saber que uno de sus hijos estaba entre los atrapados, decidió hacer algo. Se acercó lo más que pudo al edificio y pidió a los niños que saltaran uno a uno, que él los atraparía en sus brazos, pues no había otra forma de llegar hasta ellos. Los niños, con mucho valor, comenzaron a saltar. El plan estaba funcionando muy bien, pero el último de los niños, atemorizado por la altura, se negó a saltar. Se trataba precisamente del hijo de aquel hombre. El padre, desesperado, le gritaba que saltara, que nada le iba a pasar. El niño tenía dudas y no se decidía a saltar. Pronto el fuego avanzó más, pero el pequeño no logró vencer el miedo y tristemente falleció entre las llamas. El temor que inundó el corazón de este niño le costó la vida. El dolor que sintió aquel padre es indescriptible. De la misma manera, iglesia, nosotros estamos en un mundo prendido en llamas. Dios, como un padre amante, nos llama a saltar sin miedo hacia sus brazos de amor. ¿Para qué es? Para salvarnos de la muerte. Pero al igual que el niño de la historia, muchas personas viven con temor. Dios te sigue esperando. Deja todo lo que te impide entregarte a Él y déjate caer en sus brazos, antes que sea demasiado tarde. Que el miedo no te controle. Que el miedo no te controle.
contrario al padre de esta historia, tenemos también a un Padre dispuesto a socorrernos en el más grande de los fuegos o en el más grande de los miedos que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Y si es momento de saltar, te insto a que cierres los ojos y te lances a los brazos del Padre que te está esperando. No es momento de perder tiempo, iglesia. No es momento de quedarnos pensando en nuestros miedos, porque el fuego está a nuestras espaldas. Es momento de comenzar a caminar y dejar el miedo atrás para que sea el Señor trabajando en nuestras vidas y haciéndonos mejor de lo que éramos ayer. Muchos fueron los llamados a formar parte del ministerio de Jesús. Pero solo uno, mi gallo, Pedrito, caminó por encima de las aguas. Solo uno caminó por encima de las aguas con el Maestro. Pedro caminó por ahí. Caminó aunque fuesen algunos pasos sobre el agua. No me quedará la menor duda de que si Pedro tuviese otra oportunidad de caminar sobre las aguas, esta vez no se hundiría. Pero hay exámenes que solo se nos da la oportunidad de tomar una sola vez en la vida. Si Pedro hubiese sabido que al Maestro posteriormente lo habrían de crucificar, ¿usted no cree que él hubiese buscado la oportunidad de montarse en otra barquita con él? Papá, vamos a caminar un ratito. Yo fallé aquella vez, me empecé a hundir. Pero si me das un break ahora mismo, mira, te corro 1 kilómetro de aquí para adentro, para allá. Si salimos de Mayagüez, llego a Isla de Mona. ¿Ustedes no creen que si Pedro hubiese tenido otra oportunidad, así lo haría? Si nos dieran la oportunidad a nosotros, también lo haríamos. Caminaríamos por mira, con el Maestro que me dé la oportunidad. Que me la dé a mí. Mañana no voy a trabajar. Oíste, Carlos. Nunca nos hundiremos solos en nuestras situaciones. Nunca nos hundiremos solos en nuestras situaciones. Si nos hundimos, alguien vendrá a ayudarnos. Y ese alguien también ha de mojarse por ti. ¿Ustedes creen que Jesús no se mojó al sacar a Pedro de aquellas aguas? Jesús también se mojó. Tuvo que doblarse. Tú verás a alguien hundiéndose. Tienes que doblarte, agarrarlo y levantarlo. Si nos hundimos, alguien ha de hundirse también por nosotros. En el contexto de familia, si un miembro de la familia se hunde, todos se verán afectados. En el caso de mi familia, yo era el que estaba metido hasta la ceja. Yo puedo solo. Yo puedo, déjenme aquí. Como un salvavidas y ya. Así estaba yo. Jesús se inclinó y no le molestó mojarse para salvar a Pedro. También está dispuesto a socorrerte y llevarte a ti y a mí a un puerto seguro. Miren cómo termina este verso 32 y 33 del capítulo 14. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué dudaste
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. La historia no nos dice en dónde fue que Pedro se hundió. Si la barca estaba aquí, vamos a suponer que la barca está aquí. Y ve Pedro al maestro que se acerca. Yo soy. Ah, eres tú. Eres tú. Ven. Ah, voy para allá. Se tira a las aguas, comienza a caminar. No nos dice cuánta distancia caminó. Si fueron 2 pasos, 3 pasos, hasta llegar al maestro. Pero sí que caminó. O sea que la distancia que se recorrió desde la barca hasta allá es la misma distancia que hay que recorrer desde allá para acá. ¿Cierto o falso? ¿Ustedes creen que Jesús venía de camino haciéndole así a Pedro? ¿Ah? ¿Ustedes, eso es lo que ustedes piensan? Así vamos. Ay, ahí mismo. Te estoy pasando por la orillita. Vente, 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 que te voy a llevar a la barquita, vente, que yo te trepo. ¿Ustedes creen que fue así? Para mi entender, yo creo que al momento de activarse aquella fe, ¿por qué dudaste? Ven acá. Asió de Pedro y lo levanta. Yo creo que Pedro también se fue de la mano con el maestro, por ahí para bajito caminando. Tú no puedes solo, vente, que yo soy el que puedo aquí. Tú no puedes solo, ven. Yo te quiero demostrar que tú con tus fuerzas no puedes, porque estás cargado de miedos en tu vida. Tal vez el miedo que Pedro estaba cargando en su vida era el miedo al agua. Un excelente pescador. Pero tal vez le tenía miedo al agua. La historia no nos lo relata. ¿A qué le tenemos miedo en esta hora? Si siempre que le entreguemos nuestros miedos al Señor, el Señor ha de socorrernos. Si el maestro nos dice, ve, es momento de ir. Si el maestro te dice, dale para allá, para la esquina, usted se va para la esquina sin miedo. Deje que el maestro trabaje contigo. Y si es momento de que flaqueaste, bajaste, te hundiste, deja que el maestro te levante y vuelva a intentarlo. Porque las misericordias del Señor se renuevan día a día. Podría ser muy buen pescador, pero tal vez le tenía miedo al agua. Al igual que su servidor, me considero que soy un buen barbero. ¿Oíste, Victorino? Soy buen barbero. Sí, sí lo soy. Pero no me gusta que me recorten mal. ¿Ves? Entonces en estos días resulta que hace como 3 años le regalé un kit de barbería a Yair. Y hace como 2 semanas me dice, yo estoy acostado en el cuarto y él entra. Luis, me refiné las patillas. Acho Luis, mira cómo quedé. Así calado. Yo lo miré como miró Pedro, ¿tú sabes? Pasaron como 3 días más y me dice, yo llego de trabajar y se me queda mirando y me dice, Luis, ¿cuándo es que te voy a recortar? ¿Usted sabe? Sin miedo, pero yo tenía miedo. Tú sabes, yo le digo, oye Yair, ¿tú crees que este lienzo, ¿te acuerdas? ¿Tú te crees que este lienzo yo se lo voy a dar a un barbero inexperto como tú? ¿Me dio miedo? Sí, te lo tengo que aceptar. Se lo tengo que aceptar. O sea, yo estoy recortado así, pero yo tenía pelo largo, como Abby. Y me gusta cuidarme el pelo, aunque esté canoso ya. ¿Oíste, Carlos?
Pero entonces en la noche de ayer, Luis te recortó. Me recortó. Me recortó. ¿Es verdad que me senté con un espejo al frente? Pásamela así. Así no. Un poquito para abajo. Un poquito para arriba. Pero en medio de... El miedo se disipó. Ahora lo pienso un poquito más para la próxima. Porque el miedo está en el paquete, iglesia. El miedo no es malo. Pero hay que aprender a controlarlo. Porque el miedo y la fe no mezclan. Hablando de mi miedo. También recuerdo, hablando de miedo y fe, que hace 3 años ...3 años y 7 meses... regresé a los caminos de aquel que me dijo: aleluya, de Dios. Ven. Sí, aleluya. Pero antes de regresar a los caminos de aquel que me dijo: ven. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve. No es lo que se ve. Porque si usted veía lo que había, pues usted diría lo mismo que me dijeron a mí. El día que tú regreses al Evangelio, yo voy a visitar la iglesia. Me dijeron: hoy. Sí, porque lo que se veía no era bueno. La fe, si es por lo que se ve, no, este no va para ningún lado. Este está más perdido que... No, Rolandito no. Está perdido. Más perdido que... Mi compañero de trabajo, Abimelech Márquez, me dice: el día que tú... El día que tú... allá voy a visitar. Llevo 3 años invitándolo y está aquí para la gloria de Dios. Así es que trabaja la fe. Si yo hubiese agarrado el miedo por todo lo que me ocurrió antes de yo apartarme del Señor, no estuviese aquí. Pero son situaciones así las que provocan que Dios se mueva en fe en nuestra vida y haga que el miedo se salga, porque cuando llega el Señor y nos extiende la mano, es menester nuestro de que le agarremos y comencemos a caminar con Él y su presencia. Es el miedo y la fe. 2 cosas que no se mezclan. Pero cuando aprendemos a dominar nuestros miedos y a posicionar nuestra fe en el lugar que debemos de posicionarlas, Dios ha de hacer cosas extraordinarias que ojo no vio, ni oído ha escuchado, para su gloria y su honra, iglesia. El miedo y la fe, 2 cosas que no se pueden mezclar.